Buenos días o buenas tardes para todos. Agradezco a la Universidad del Quindío por esta invitación a participar en esta modalidad, ¿no? en este evento. Lo importante es compartir las ideas. Entonces, les voy a leer a continuación un texto que saldrá pronto publicado en Conclaxo sobre filosofía y pandemia en Colombia. El texto se titula Simulación y democracia en Colombia o cómo perpetuar el inmovilismo social. Introducción. El escritor decimonónico colombiano José María Vergara y Vergara anotó en su librito Las Tres Tazas el siguiente cuadro de costumbres. Casimiro Viñas fue llamado Casimiro de la Viñé y como no tenía antes sobrenombre alguno, le quedó este para secula seculorum. El mozo era de talento y se hizo el bobo, se estuvo un semestre enfadándose cada vez que le quitaban su ridículo apellido y le daban su elegante apodo. Los otros muchachos, por llevarle la contraria, no le llamaban sino de la Viñé. Al final del semestre fingió el bribón de Casimiro que aceptaba el apodo por darles gusto y comenzó a firmar con él. He aquí cómo logró bautizarse a su gusto. Provisto de aquel apellido, de una buena figura y un carácter simpático, ha penetrado en todos los salones de lo que se llama entre nosotros alta sociedad. Hasta ahí José María Vergara y Vergara. Pues bien, este cuadro pone de presente un constante producto de la pureza de fe y de sangre que legó a nuestra América la política española desde los procesos de socialización de la colonia, a saber, la simulación. Desde esa época, no solo se ha simulado ser blanco cuando se es mestizo, ser puro cuando se tiene mácula de la tierra, poseer lo que no se posee, es decir, no solo se ha simulado el color de la piel, el estatus mismo, los títulos y la propiedad, sino que ya en la vida republicana se empezó a simular una república igualitaria, democrática, cuando en realidad se era una república señorial, para usar la expresión de Antonio García. Por eso, la simulación, o lo que es lo mismo, lo que Rubén Darío llamó el rastacuerismo, aparentar ser lo que no es, han sido una constante que atraviesa la institucionalidad colombiana y su democracia formal, ceremonial y virtual. El actual estallido social en Colombia, iniciado el 28 de abril de 2021, producto de una reforma tributaria en plena pandemia y de un acumulado de demandas insatisfechas por el Estado colombiano, son consecuencia directa, son los síntomas, la expresión concreta de ese régimen simulatorio de nuestro sistema político. Las preguntas son, ¿cómo se ha configurado ese régimen de simulación como característica normal del sistema político colombiano? ¿Qué tiene que ver con el racismo estructural que atraviesa esta sociedad? ¿Cómo ha contribuido esa simulación a perpetuar las demandas insatisfechas, pretendiendo solucionarlas, pero contribuyendo a la reproducción de las desigualdades y la violencia social, tal como es notorio en la realidad actual en Colombia? Responder estas cuestiones es el objeto del presente texto, de la presente charla, como un aporte para la comprensión de las protestas sociales en Colombia durante el año 2021. Primera parte. El crítico Rafael Gutiérrez Girardot sostuvo, antes de que el conde de Gobineau decretara en su ensayo sobre la desigualdad de las razas, la superioridad de la raza arquetípicamente blanca, la aria, los españoles educados en la custodia de la pureza de sangre habían elaborado un catálogo de los diversos cruces de razas en el Nuevo Mundo, los 16 cruces, ¿no? Eran tan diferenciados como los catálogos de pecados que habían elaborado los párrocos de la España contrarreformista. Todos los productos de esos injertos de las razas eran natural y necesariamente inferiores. Hasta ahí Gutiérrez Girardot. Pues bien, en esta división de razas, más que de clases en América Latina, se encuentra la base de la formación de nuestras oligarquías. Explica nuestra constitución social aristocrática, rastacuera y simuladora. Y también parte de la configuración estatal que le es funcional para la reproducción de un sistema político cerrado y excluyente. Esa división fundamentada en la pureza de fe y en la ficción encubridora de la blancura les permitió a esas oligarquías el monopolio del poder político y económico, a la vez que les facilitó controlar la movilidad social de esos injertos necesariamente inferiores. El acceso a la educación, a la burocracia civil, a la burocracia eclesiástica, al ejército y al goce de los derechos fueron limitados en Colombia, también en América Latina, por eso que Santiago Castro Gómez llama el dispositivo racial, o lo que podemos llamar también la ficción de la blancura, ¿no? Por eso, el racismo es una segmentación, un corte doloroso en la sociedad que explica las jerarquías, los privilegios, los monopolios del poder político y económico, el goce de los derechos, en fin, que explica las exclusiones históricas de gran parte de la sociedad colombiana.
La segmentación se reprodujo durante todo el XIX y sirvió para mantener a raya a las antiguas clases pardas, mientras se acogían los principios democráticos de la Revolución Francesa, las instituciones americanas, el Estado de Derecho y se abolía en el papel la esclavitud. Nada de eso correspondía con la realidad. Creer que había un acople entre esas declaraciones y las relaciones reales de poder es un falsamiento de nuestra historia. En la práctica, era un constitucionalismo meramente formal. Un gran historiador colombiano, Álvaro Tirado Mejía, lo ha resumido magistralmente de la siguiente manera. En general, la prédica igualitaria de los ideólogos del siglo XIX, encubierta en el concepto de pueblo, se refirió a los ciudadanos ilustrados y con bienes de fortuna, a los iguales entre iguales, pues dentro de la concepción racista que informa el pensamiento político de casi todos los escritores y políticos del siglo XIX, la masa de indígenas, de negros y mestizos fue tratada como inferior, abyecta y degradada, apta para ser manejada pero incapaz de decidir su propio destino. Hasta ahí Tirado Mejía. La prédica igualitaria o la expansión democrática de la Revolución Francesa eran en realidad un encubrimiento de la realidad, una clara simulación, pues a gran parte de las élites de la República Señorial no les convenía dar el paso que permitiera materializar el potencial emancipatorio de la filosofía social europea, de la filosofía política europea y de ese pensamiento político y constitucional que se copiaba a diestra y siniestra. Con todo, esas ideas, aunque cribadas por los distintos intereses, tendrán cierta realización durante el periodo liberal entre 1850 y 1886, pero habrá un claro retroceso durante la hegemonía conservadora instaurada en Colombia durante el periodo conocido como la Regeneración. Con la Regeneración y la Carta de 1886 se creó un Estado confesional, autoritario, centralizado, excluyente y censor de la educación. Se convirtió a Colombia en un simulacro de república constitucional. Se simuló una nación en el sentido sociológico del término, cuando en realidad era un rompecabezas de país, pegado a la fuerza por medio de un acto jurídico-político. Se simuló ser un centro de cultura gracias a los delirios de Marcelino Menéndez y Pelayo, que impresionado por las dotes filosóficas, teológicas, jurídicas y literarias del gramático Miguel Antonio Caro, nos otorgó el pomposo título de la Atenas suramericana. En realidad éramos una parroquia sabanera aislada del mundo, donde se practicaba y enseñaba el tomismo y donde la filosofía moderna estaba sometida por la sotana de sus curas togados. Esto decía un cura en 1910 sobre Nietzsche. Este alemán de la segunda mitad del siglo XIX se las echaba de filósofo y no falta quienes por tal le tienen. A nuestro juicio, tanto se parece a un filósofo como el vinagre al vino. Sus doctrinas son inmorales, impías y blasfemas. Hasta ahí Pablo Ladrón de Guevara, que es el autor de este libro. Menéndez Pelayo no sabía seguramente que en la Atenas suramericana de su admirado Miguel Antonio Caro se censuraban los contenidos de lo que se publicaba, difundía y leía. Pero de nuevo, la clase gobernante simulaba cultura mientras mantenía al pueblo sometido en la ignorancia y la desigualdad. Segunda parte. El racismo y su producto, la simulación, lograron perpetuarse en una institución clave, los partidos políticos. Si bien los partidos son instituciones modernas surgidos como consecuencia de la diversificación de los sectores sociales, cuyos intereses deben ser representados en el Parlamento, en Colombia el bipartidismo que monopolizó el poder, por lo menos hasta 1991, operó como un club familiar. Esos partidos movilizaron los intereses y las respectivas mutaciones de una clase señorial heredera de las antiguas encomiendas y haciendas. Esas clases señoriales mutaron con el ingreso del país al capitalismo y el mercado mundial en lo que José Luis Romero llamó una oligarquía liberal burguesa, profundamente conservadora. En ella se fusionaron las viejas clases, reformistas y reaccionarias, con sectores medios y con una clase mercantil, comercial e industrial vinculada al capital extranjero. Esa oligarquía liberal burguesa, conservadora, repudiaba la democracia igualitaria y contuvo la distribución de la riqueza a la vez que monopolizó el poder político. Los intentos de política social, como los de Alfonso López Pumarejo, por ejemplo, en el siglo XX, fueron hábilmente sofocados y el inmovilismo social se perpetuó. Con las debidas mutaciones insufladas por la sociedad burguesa y sus valores, esta oligarquía reprodujo las dinámicas y las herencias coloniales de la encomienda y la hacienda, y su solape en los partidos políticos. Así lo manifiesta Fernando Guillén Martínez, también en ese maravilloso libro que se llama El poder político en Colombia,
cuando dice lo siguiente: el ejercicio de la autoridad paternalista por parte del patrón sobre sus subordinados, el desarrollo de una actitud autoritaria, efecto de la precaria posesión de un estatus en el conjunto de los subordinados, el nacimiento de una solidaridad scripticia y hereditaria entre los miembros de la asociación hacendataria, proyectada luego a toda la sociedad y sus instituciones, la utilización del mimetismo y la adulación como únicas herramientas eficaces para la movilidad social, que llega a tener como metas la obtención individual de las exenciones y privilegios. Y por último, la concepción de la autoridad como derecho señorial y no como un mandato social para la obtención de servicios sociales. Estos 5 puntos muestran cómo ciertos elementos que configuraron la hacienda y la encomienda son trasladados luego a los partidos políticos. Los partidos, la iglesia, la burocracia en general, el ejército, la industria, en fin, los distintos sectores adoptaron y legitimaron estas normas como instituciones informales, permanentes, disimulándolas bajo aparatos conceptuales extranjeros y aparentemente racionales en términos de la democracia formal o del desarrollo capitalista teórico. Ese disimular no es más que un camuflaje donde los intereses antidemocráticos de esas clases se esconden bajo los rasgos de una democracia moderna que encubre y tapa los desajustes de una sociedad pobre, excluida, segmentada y desigual. A cumplir ese objetivo está enfocada aún hoy la política exterior colombiana: mostrarse ante el mundo escondiendo lo que verdaderamente es y adoptando el negacionismo de la realidad y de los múltiples conflictos que reverberan en lo profundo y en la superficie de lo social. Lo que queda es un discurso formal igualitario en una sociedad profundamente desigualitaria, una democracia de papel que simula ser una democracia real, un régimen político como simulacro, como engranaje, donde todo en apariencia cambia, pero en donde en lo fundamental la estructura social permanece igual. En este vértigo, los medios de comunicación hegemónicos, de propiedad de esa misma clase política y económica, son los instrumentos de ese juego de apariencias. El país se muestra moderno cuando lo que opera es el socavamiento o la postergación indefinida de la modernidad misma. Es la simulación o el rastacuerismo como realidad hegemónica y como instrumento para contener el cambio de estructuras. Tercera parte. El régimen político como simulacro es lo que explica la profunda coexistencia de democracia, violencia y represión en Colombia. ¿Cómo es posible que una democracia duradera, con elecciones periódicas ininterrumpidas, competencia política por el poder, instituciones estables, donde ha existido poca censura a la prensa y donde no hubo en 100 años una dictadura como las que se dieron en el Cono Sur, no se haya desmoronado, a pesar de los altos índices de violencia y represión? Esa es una pregunta que ha inquietado a muchos, pero en el fondo la respuesta no es difícil. La violencia ha sido funcional a la democracia sin llegar a desbordarla o ponerla en peligro. Es lo que se ha llamado la coexistencia de orden y violencia. Ha sido la violencia la que ha permitido el mantenimiento de ciertas estructuras sociales petrificadas en un régimen político adverso al cambio que ha hecho pequeñas concesiones para que nada cambie. La violencia de mediados del siglo pasado dejó más de 200.000 muertos. La violencia insurgente del Estado y los paramilitares contra las FARC y las guerrillas, otros 300.000 muertos, con más de 80.000 desaparecidos y más de 8 millones de víctimas. Por ejemplo, entre 1910 y 2010, o sea, un siglo, han existido 50 años de represión del Estado y sus aliados contra la población civil o la oposición política, tal como lo muestra el politólogo Gutiérrez Sanín. Lo que sugiere que el modo de gobierno de la democracia colombiana implica tener un margen de maniobra sustantivo para poder matar civiles. Es la conclusión de Gutiérrez Sanín, sin que esto constituya una guerra abierta contra el pueblo, lo cual traería grandes costos políticos para el régimen democrático mismo, entre ellos costos ante la comunidad internacional. Esos márgenes de acción de la democracia, con una violencia que le conviene a ciertos partidos políticos y sectores políticos, como el Centro Democrático en la actualidad, defensor de los ganaderos, la agroindustria, los terratenientes, el acaparamiento de tierras, la han convertido en realidad en una democracia señorial, atravesada por la represión, la exclusión
y que se perpetúa como simulacro, exhibicionismo y espectáculo, para usar aquí la expresión de Jean Baudrillard. Ese mantenimiento se camufla, se disimula con los discursos del desarrollo, el progreso, el orden y en un acople formal del Estado a instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Estados Americanos, OEA, o a instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y sus exigencias en materia de desarrollo o de derechos humanos. La anomalía de la coexistencia de democracia y represión en Colombia, como la llama Gutiérrez Sanín, se explica tentativamente por tres razones. La primera, en relación con la configuración del Estado por la tendencia a la privatización de una parte sustancial de la provisión de la seguridad y del mantenimiento del orden público, tal como ocurrió con los paramilitares al servicio de la fuerza pública en la lucha contra la insurgencia, pero también contra parte de esa población civil que quedó en medio de la guerra. O sea, uno de los principales problemas es la privatización de la seguridad. Es decir, ha existido en Colombia un paraestado ladinamente permitido, pero operante y efectivo, que permite explicar la anomalía. Y en este caso, la simulación del sistema ha operado como siempre. Se pretende perseguir a la delincuencia mientras fuerzas del Estado se alían con ella, se alían con los delincuentes, por medio de la privatización solapada de la seguridad para eliminar a la oposición indeseada y contener la protesta social, tal como vimos en el paro nacional. La segunda razón tiene que ver con la inequidad extrema y la subespecificación de los derechos de propiedad sobre la tierra. Esta característica del sistema político colombiano proviene también de las herencias coloniales y del régimen de acumulación de la renta de la tierra. Desde los antiguos despojos del territorio indígenas, la venta de sus resguardos en el siglo XVIII, el abaratamiento forzado de la tierra durante la violencia bipartidista, el desplazamiento forzado funcional al acaparamiento de los territorios por parte de distintos actores armados y del estamento ganadero o agroindustrial, etc., la subespecificación de los derechos de propiedad ha servido a la guerra, pero también la legalización de los mismos se ha boicoteado por distintos sectores políticos y económicos. De tal forma que la guerra, la represión y la violencia han buscado mantener la acumulación de la tierra en Colombia a favor de ciertas élites e imposibilitado cualquier intento de redistribución, y por eso en Colombia pues, ha fracasado cualquier intento de reforma agraria. Finalmente, en el sistema político mismo ha existido un tipo específico de agregación de intereses, digamos que un centrismo que genera automáticamente una clase de coaliciones en el poder que da grandes ventajas competitivas a las élites violentas. Ese centrismo, bastante elástico por decirlo así, ha permitido el ingreso de actores armados o violentos vinculándolos al sistema político. Así como las guerrillas infiltraron la izquierda, lo cierto es que el paramilitarismo permeó abiertamente la política colombiana en lo que se ha conocido en nuestra historia reciente como la parapolítica, la cual infiltró el Congreso y los órganos locales de representación en la era de Álvaro Uribe Vélez 2002-2010. Y es aquí donde las piezas encajan, pues el paramilitarismo nació como seguridad privada en las llamadas Convivir como parte de la guerra contrainsurgente, contra las guerrillas, y al servicio de grandes terratenientes, ganaderos y también a otros sectores vinculados al narcotráfico. Es decir, el sistema político ha dado cabida y legitimidad a quienes se han apoderado de las tierras con títulos precarios o que desplazaron a sangre y fuego a miles de campesinos. Por eso, el centrismo simulado o real de los partidos ha permitido el ingreso de agentes violentos que históricamente han sido funcionales al mantenimiento de la desigualdad social, la falta de oportunidades, la inequidad, la corrupción política y la acumulación de la tierra. Cuarta parte. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto con el paro nacional iniciado el pasado 28 de abril en Colombia? Este paro no es más que una continuación del iniciado en el año 2019, producto de un acumulado histórico de demandas sociales insatisfechas. Entre ellas hay que mencionar varias relacionadas con la Constitución de 1991 y con los acuerdos de La Habana que culminó con la desmovilización de las guerrillas de las FARC. En primer lugar, la no materialización en estos 30 años del Estado Social de Derecho proclamado en la Constitución de 1991, carta que a su vez fue una especie de tratado de paz para superar las demandas insatisfechas y del cierre del sistema político producto del llamado Frente Nacional.
La Carta del 91 logró crear una nueva utopía social con una perspectiva política basada en el pluralismo, la igualdad material, el respeto a la diversidad cultural y sobre todo la materialización de los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos de segunda generación. En estos campos se ha avanzado muy poco. ¿Por qué? Porque desde el mismo gobierno de César Gaviria Trujillo se le abrió el boquete al neoliberalismo que en la práctica ha imposibilitado la materialización de esas promesas. Y las élites políticas tradicionales, ahora camufladas en un pluripartidismo formal que termina fácilmente capturado por los superpoderes del presidente o ejecutivo en Colombia, se alían como antes para impedir cualquier cambio sustancial de la estructura social. El pluripartidismo son los mismos de siempre que se juntan como antes para defender sus intereses oligárquicos. Y en el otro extremo solo queda una oposición política reducida, vilipendiada, macartizada y perseguida por el aparato de Estado y sus instituciones de control, que es lo que se llama hoy en día el lawfare, ¿no? Utilizar el mismo aparato del Estado, las instituciones de control, para atacar a la izquierda y poner demandas por todo tipo. En segundo lugar, el incumplimiento del acuerdo de paz ha producido consecuencias nefastas para Colombia, al punto que nos puede llevar a un tercer ciclo de violencia en el país. El incumplimiento del acuerdo de paz se explica por las siguientes acciones del gobierno de Iván Duque. Primero, se desfinanció el acuerdo, poniendo en riesgo la reinserción de miles de excombatientes de las extintas FARC. Esa desfinanciación ocasionó un incremento de las deserciones de la guerrilla, lo que aumentó el pie de fuerza de las llamadas disidencias de las FARC, muchos de ellos removilizados en la hoy llamada Nueva Marquetalia, en cabeza de Iván Márquez. Segundo, a las disidencias de las FARC hay que sumar los reductos de los paramilitares organizados en grupos y bandas criminales como los Rastrojos, las Águilas Negras, el Clan del Golfo, que se disputan varias de las regiones dejadas libres por las FARC y que el Estado fue incapaz de retomar y controlar. Esto trasladó la violencia al Pacífico colombiano a departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte y Antioquia. 3. La desfinanciación y los continuos ataques del gobierno Duque a la paz, como la Justicia Especial para la Paz, JEP, la Comisión de la Verdad, por ejemplo, su intento de desprestigiar fallos de la Corte Constitucional que han sido favorables al acuerdo, etc., han aumentado la incertidumbre de los desmovilizados y de la sociedad civil. Cuarto, los incumplimientos del acuerdo de paz frenaron la necesaria reforma rural integral que crearía condiciones de vida mejores en los campos colombianos, con una restitución de tierras para los campesinos desplazados por la violencia guerrillera y paramilitar. Esa reforma incluía presencia del Estado e inversión en infraestructura y bienes al servicio de los campesinos pobres. Quinto, los incumplimientos también afectaron la sustitución de los cultivos ilícitos, pues el Estado no desembolsó a tiempo los dineros para reemplazarlos por cultivos lícitos, ¿no? Por eso se volvió a la fumigación y al envenenamiento de los campos con el glifosato. Y por último, con todos estos actos, el gobierno Duque logró llevar el país a la violencia anterior, la misma que es funcional al mantenimiento de los intereses oligárquicos del régimen político simulatorio. El estallido social actual en Colombia es entonces producto de las revoluciones sociales inconclusas, como las llamaba Orlando Falsborda, las mismas que se han mantenido así gracias al régimen simulatorio que le da visos de modernidad y apertura al Estado frente a la comunidad internacional, pero donde al interior mantiene un régimen político altamente represivo, con muy poca apertura democrática e inclusión de sectores históricamente vulnerados. Ese régimen simulatorio simula a. Cumplir en las instancias internacionales el proceso de paz cuando internamente le quita financiación y lo ataca de frente. B. Tener instituciones que funcionan cuando las mismas no satisfacen las necesidades para las cuales fueron creadas. C. Respetar los derechos humanos cuando el Estado y la fuerza pública los viola ampliamente con mutilaciones, abusos de fuerza, cientos de desapariciones, asesinatos e impunidad. D. Respetar las comunidades indígenas cuando se las criminaliza y deja a merced de actores violentos. E. Respetar el derecho a la protesta cuando se persigue a los protestantes y se infiltra la movilización con técnicas paramilitares, como ocurrió en la ciudad de Cali. Así, de simulación en simulación, lo cual se facilita en tiempos de posverdad y guerra mediática sucia, se posterga la solución de las necesidades de 28.4 millones de colombianos entre la pobreza y la pobreza extrema,
de 3.3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los llamados NINI, según cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, y de una sociedad que sigue clamando por la paz de los territorios, donde han sido asesinados más de 1.200 líderes sociales desde el año 2016, cuando se firmó el acuerdo, y donde las masacres son pan de cada día. Estas son las fuentes del conflicto social actual en Colombia. Y mientras todo esto ocurre, el Ejecutivo y su partido, el Centro Democrático, se han tomado el Estado de Derecho, órganos de control, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Registraduría, de tal manera que en Colombia se puede estar configurando un escenario de lawfare, como lo que vivió Brasil, donde la justicia misma y las instituciones del Estado sirvieron para neutralizar las fuerzas de izquierda y la oposición. O lo que es peor, está en marcha la configuración de una dictadura. Esto solo lo sabremos en los próximos meses. Muchas gracias por la atención y de nuevo muchas gracias por la invitación a compartir estas ideas.